Gamopatía monoclonal. Una gamopatía monoclonal. Una gamopatía monoclonal. Bien. Entonces, estas proteínas se pueden clasificar en congénitas o adquiridas. Bueno, las adquiridas, las hemos visto la clase pasada, ¿sí? Dentro de las congénitas, o sea, las variaciones genéticas de las proteínas, pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas. En general, digamos, las variaciones genéticas de las proteínas van acompañadas de una deficiencia proteica, es decir, una disminución de la concentración de las proteínas. Pero, por supuesto, que si hay mutaciones genéticas, como por ejemplo, deleciones de genes, inserciones, si hay alteraciones en la transcripción del RNA, en la síntesis del RNA, vamos a tener alteraciones también en la función de las proteínas. Tenemos que dentro de las deficiencias, digamos, cuantitativas, una de las más conocidas es la del alfa-1 antitripsina. Y también tenemos deficiencias de inhibidores de proteasas, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran los inhibidores de proteasas? ¿Se acuerdan? La alfa-1 antitripsina, ¿qué más? La glucoproteína.
También tenemos factores de complemento, factores de la coagulación e inmunodeficiencias. Entonces, las variantes estructurales de las proteínas, en la mayor parte de estas variantes estructurales se ponen en evidencia por su diferencia en la movilidad, en la movilidad electroforética de estas proteínas y su variación en el punto isoeléctrico. Y una de las técnicas que más se utiliza es el isoelectroenfoque o enfoque isoeléctrico. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que el punto isoeléctrico, ¿qué es el punto isoeléctrico de las proteínas? ¿Recuerdan? El valor nuclear que la carga de la proteína es igual a cero. O sea, Que la y carga tiene neta, porque siempre hay cargas positivas y negativas, o sea, el pH al cual la carga neta de la proteína es cero, es igual a cero, es decir, las cargas están equilibradas. y por eso no tiene movilidad. Bien. ¿Y qué características tenía la proteína en el punto isoeléctrico? ¿Recuerdan? Era inmóvil. No migraba. A ver, fuerte. Aparte de no migrar, porque era inestable, tenía bajo grado de hidratación y era muy inestable. Entonces, si el pH era mayor al punto isoeléctrico, la proteína se cargaba negativamente, y si el pH es menor al punto isoeléctrico, se carga positivamente. Entonces, esta es una técnica en la cual generalmente se utiliza el gel de poliacrilamida. El gel de poliacrilamida, a diferencia de los soportes que usamos nosotros en el práctico, que es el celogel o el gel de agarosa, son geles que tienen poros mucho más pequeños que permiten separar las proteínas no solo por su carga, sino también por su masa, ¿sí? Entonces, esto consiste en estos geles en establecer un gradiente de pH, ¿sí? Que se establece, se utiliza una mezcla de anfolitos que tienen distintos puntos isoeléctricos y se establece un campo eléctrico de manera que se crea un gradiente de pH que puede ser amplio, un gradiente de pH amplio que puede ir desde un pH 2 ácido hasta un pH básico de 10. O bien, puede crearse un gradiente de pH más estrecho, por ejemplo, depende de la proteína que ustedes quieran identificar, puede ir, por ejemplo, de 4 a 4,5. Entonces, ustedes tienen a lo largo del soporte un gradiente de pH, y si ustedes colocan una proteína, estas proteínas van a migrar hasta hallar el pH que sea igual a su punto isoeléctrico. Por ejemplo, en la proteína A, el punto isoeléctrico es 6. Entonces, cuando esta proteína llegue al pH 6, se va a detener, ¿sí? Lo mismo ocurre con la proteína B. Cuando encuentre el pH de su punto isoeléctrico, se va a detener. Entonces, muchas de las variantes genéticas de las proteínas se identifican a través de esta técnica. Bueno, habíamos hablado de la alfa-1 antitripsina, que era importante. ¿Qué era importante en este caso de la alfa-1 antitripsina? Bueno, se comporta de las dos maneras. ¿Cómo se puede comportar? Como reactante de fase aguda, entonces íbamos a tener un aumento en la banda o en la fracción de las alfa-1, globulinas. ¿Por qué? Porque esta proteína es, digamos, la que mayor aporta a esta banda, ¿sí? Pero también era importante en el caso de que esta proteína esté disminuida. ¿Por qué? ¿Qué produce? ¿Qué función? Acabamos de decir, ¿qué función cumple la alfa-1 antitripsina? Es un inhibidor de serinoproteasa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es inhibir las enzimas proteolíticas, o sea, ejerce un efecto regulador para evitar, digamos, que esas enzimas ataquen los tejidos. Pero hay alteraciones genéticas en las cuales la cantidad de esta alfa-1 antitripsina está disminuida. Y cuando nosotros hacemos una corrida electroforética, vamos a observar en la zona de la alfa-1 globulina prácticamente vacía
o puede estar disminuyendo, dependiendo de la variante genética. Digamos, el fenotipo más común y el predominante es el M, el homocigota MM, que es el que posee la concentración normal de la proteína. Y existen dos variantes en las cuales la concentración de la proteína está disminuida, que son la variante S y la variante C. Acá, donde, o sea, la variante que menor concentración posee es la variante C. Y esta es una corrida, digamos, de un paciente homocigota para este inhibidor de proteasa con fenotipo Z, es decir, ZZ. Bueno, estas son las variantes genéticas del alfa-1 antitrypsina. Digamos, el fenotipo normal es el M. El fenotipo S se caracteriza porque hay una degradación de la proteína dentro de la célula, y el fenotipo Z porque la proteína se acumula dentro de la célula y no sale. Y luego tenemos un inhibidor de proteasa nulo donde no se sintetiza la proteína. Entonces, ¿qué ocurre? Habíamos dicho que la disminución en la concentración de alfa-1 antitrypsina nos producía ¿qué tipo de patología? El EPOC, que es la enfermedad obstructiva pulmonar crónica o enfisema pulmonar. Estos pacientes también pueden tener afecciones hepáticas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una infección, lo que hace los polimorfos nucleares o las células de defensa es liberar las enzimas, digamos, para atacar el antígeno patógeno, ¿sí? Ya sea el virus, una bacteria. Entonces, ¿qué ocurre? La alfa-1 antitrypsina es la que se va a unir a estas enzimas proteolíticas, limitando su acción. Cuando la alfa-1 antitrypsina está disminuida, se produce el enfisema pulmonar. Bueno, y acá fíjense, tenemos un proteinograma donde tenemos dos bandas en la zona de la alfa-1. ¿Y a qué se puede deber eso? ¿Qué les parece? Heterocigota, muy bien. ¿Qué significa eso? Un alelo de cada uno de la- O sea, que está sintetizando. Claro, tiene un alelo de cada gen, ¿sí? Entonces, como la mayoría de estas diferencias genéticas se heredan en forma codominante, se heredan los dos alelos, se ponen de manifiesto los dos alelos. Y entonces, cuando, por ejemplo, puede ser un paciente que tenga un alelo M y un alelo S, van a tener dos bandas en la zona de las alfa-1 bolinas. Y fíjense, esta es la densitometría. Fíjense en el perfil, aparecen dos montañitas en la zona del alfa-1. Bueno, ¿qué otras deficiencias proteicas es importante que conozcamos? Esto, digamos, sería la parte teórica que tiene la forma de hacer el en el laboratorio de estas proteínas. ¿Sí? Tenemos la otra proteína, otro inhibidor de proteasa es la alfa-2 antiplasmina. ¿A quién inhibía la alfa-2 antiplasmina? A la plasmina. Bien, entonces es un regulador de la coagulación, ¿sí? Regula la fibrinólisis. La deficiencia de esta proteína es cuantitativa, se debe en forma autosómica recesiva, y los síntomas clínicos que va a producir son las tendencias a los sangrados, a las hemorragias. ¿Sí? Otro inhibidor de proteasa específica es la antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿a quién inhibe principalmente? A la trombina, que es el factor 2 activado de la coagulación. Pero no solo inhibe la trombina, también inhibe otros factores de la coagulación, ¿sí? Que son, por ejemplo, el factor 9, el factor 10, 11, 12. ¿Sí? Y también se piensa que tiene también inhibe en cierto modo a la plasmina. Entonces, la deficiencia de esta proteína puede ser cuantitativa o puede ser funcional.
funcional que es rara. La mayoría de las deficiencias proteicas, la mayoría son cuantitativas, son raras las que son funcionales. Se hereda en forma autosómica dominante y la deficiencia de esta proteína va a producir trombosis venosa profunda o embolias pulmonares. Bueno, después también tenemos los componentes del complemento, ¿sí? Ustedes saben que los componentes del complemento intervienen en la defensa del organismo. Dentro de los que más frecuentemente se observa disminución es el C2, ¿sí? Y el que menos frecuente presenta disminución es el C3. Entonces, la disminución de estos componentes, ¿qué les parece? ¿Con qué se va a relacionar? Con infecciones, principalmente infecciones biógenas y también infecciones por Neisseria, sobre todo el C5, C6, C7 y C8. Fíjense, el tipo de deficiencia en todo ello es cuantitativa, se hereda en forma autosómica recesiva y la deficiencia del C4 también se relaciona con síndromes semejantes a las enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico. Después tenemos el C3b inactivador. ¿Qué función tiene este componente del complemento? Tiene la función de inhibir, C3b. El C3b. Sí, que es importante para la activación de la cascada, digamos, para la continuación. Cuando se activa C2, C4, necesita de que se generan o sea, el C, creo que era el C2B y el C4A, y de esa manera permite la activación de la convertasa C3B, que es la que se necesita para que continúe la activación en cascada. Entonces, al estar ausente este inactivador, el C3 está activado permanentemente y se consume. ¿Sí? Entonces, estos pacientes pueden tener una disminución, van a tener una disminución cuantitativa, se hereda en forma autosómica recesiva, y en estos pacientes son recurrentes las infecciones. El segundo inhibidor también es un inhibidor del complemento. La deficiencia puede ser cuantitativa o funcional, y en estos pacientes se produce un síndrome clínico que se conoce como edema angioneurótico. ¿Y por qué se produce? Se produce edema, digamos, por un aumento de la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Esto se debe a que hay un aumento, digamos, de la properdina, y este aumento de la permeabilidad se puede producir tanto a nivel gastrointestinal, a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel del aparato respiratorio superior, y ahí nos puede producir lo que se llama un edema de laringe, que puede producir una obstrucción, y el paciente en este caso requiere una intervención quirúrgica urgente. Bueno, también tenemos, la alfa-1-antitrypsina ya lo hemos mencionado, la transferrina, es rara la deficiencia de transferrina, y cuando se produce cursa con anemia severa. Y también tenemos la ceruloplasmina, que la habíamos visto en la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿Qué nos producía la deficiencia de ceruloplasmina? O sea, ¿qué función cumplía la ceruloplasmina? Intervenía en el metabolismo del cobre, la que transporta el cobre a los tejidos, ¿se acuerdan? Y también interviene en su eliminación. Y me expliqué que la deficiencia genética, ¿qué enfermedad me producía? La enfermedad de Wilson. Bueno, estas disproteínas ya las hemos visto, que son las adquiridas, ¿recuerdan? Habíamos visto los reactantes de fase aguda, las entidades perdedoras de proteínas, el síndrome del daño hepático, la malnutrición y la digamma-globulina. Acá solo quiero recordarles cuáles eran los reactantes de fase aguda positiva y de fase aguda negativa, ¿sí? Recuerden, los de fase aguda positiva eran la alfa-1-antitrypsina, la alfa-glucolipoproteína ácida, que corren en la fracción alfa-1, la aptoglobina, la ceruloplasmina corren en qué fracción? En la alfa-2. El fibrinógeno, ¿pero en qué caso? Cuando tenemos
o hacer la determinación de PCR, ¿sí? Y la PCR, ¿dónde corría? Y tenemos reactantes de fase aguda negativo, es decir, que disminuyen el proceso infeccioso o inflamatorio, como son la prealbúmina, la albúmina y la transferrina. Bueno, estos son los perfiles del proceso inflamatorio en una densitometría donde se observa con respecto al normal el aumento de alfa 1 y alfa 2. Bueno, este es el cuadro, digamos, comparativo de los distintos reactantes de fase aguda y la vida media, ¿sí? O sea, qué tiempo, digamos, de vida media y cuánto puede durar ese perfil. Por supuesto que si hay un proceso inflamatorio crónico, eso se va a prolongar en el tiempo, ¿sí? Y aparte de aumentar la alfa 1 y alfa 2, en la cronicidad, ¿quién va a aumentar? La cama. Las gamas globulina. Bien. Bueno, esto es lo que lleva al aumento de los reactantes de fase aguda, o sea, se produce un proceso inflamatorio por virus, bacterias, el proceso necrótico, y se liberan las interleuquinas, principalmente la interleuquina 1, interleuquina 6, el TNF-alfa, que van a estimular a la célula hepática a la síntesis de proteínas de fase aguda. ¿Y quién va a limitar este proceso inflamatorio? El eje suprarrenal, ¿sí? Estas interleuquinas no solo van a activar la síntesis de los reactantes de fase aguda, sino también a nivel central, a nivel del hipotálamo, van a estimular la síntesis de ACTH y la cual va a actuar sobre la corteza suprarrenal, va a actuar sobre los glucocorticoides y los glucocorticoides van a inhibir la síntesis de estas proteínas. Bueno, esta diapositiva ya la hemos visto en la clase pasada, la vamos a pasar. Esto ya lo hemos visto. Bueno, acá les quería mostrar en la zona de las gamas globulinas cómo la variación que podemos tener en la zona de las gamas globulinas, a pesar de que algo que ya hemos visto, esto sería un proteinograma normal, ¿sí? Un perfil normal. Acá tienen la albúmina alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Generalmente donde vamos a poder hacer la cuantificación de beta 1 y beta 2 es cuando usamos gel de agarosa. ¿Sí? En el celogel, si bien en el retador, ¿sí? En las corridas que hemos visto la clase pasada, en el práctico pasado, en el retador la beta 1 y beta 2, pero siempre la cuantificamos, digamos, como una sola banda, como beta. ¿Sí? Fíjense cómo puede variar la zona de las gamas globulinas. Podemos tener una hipogama globulinemia, podemos tener una hipergama globulinemia a predominio oligoclonal o una hipergama globulinemia policlonal. Y también podemos tener la presencia de bandas homogéneas. Cuando tengamos una hipogama globulinemia, en estos casos vamos a tener una zona clara en la zona de las gamas globulíneas respecto al patrón normal. Y en este caso está indicado hacer el dosaje de IgA, IgM y IgG, que son las principales inmunoglobulinas. O sea, debemos corroborar esto que estamos viendo en el proteinograma con el dosaje de las inmunoglobulinas. Con respecto, acá tendríamos una hipergama globulinemia oligoclonal que puede producirse a expensas de quién, ¿recuerdan? De IgG o de IgM, ¿sí? ¿Y qué pasaba, digamos, en las hipergamas globulinemia oligoclonales? ¿Qué ocurría? Que se produce ese aumento de la banda por interacción del anticuerpo con el Se producía la formación de inmunocomplejos, ¿sí? ¿Y qué características tenía ese inmunocomplejo? migradores diferentes que el anticuerpo normal. Bien, migraban, tenían diferente movilidad que el anticuerpo que está involucrado, ¿sí? Entonces nosotros podíamos tener, bueno, acá observamos una sola banda, pero podíamos tener varias bandas, ¿sí? En la zona de las gamas. Y estas bandas tienen la
de homogeneidad en el centro que nos puede en algún momento llegar a confundir con una banda homogénea, ¿sí? Fíjense que generalmente cuando hay un aumento oligoclonal, la herradura beta gamma está conservada. Fíjense, acá tengo albúmina alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Porque acá se produce lo que se llama la herradura beta gamma. Fíjense que las gamas se unen con la beta. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay mucha concentración de gamma globulina, entonces como que la desplaza las otras. O sea, llegan hasta la banda, porque las gamma globulinas llegan hasta la banda beta, vamos a ver. Claro, porque acá tienen la IgA, que es pollo rápido, ¿sí? Y se une con la beta. Por eso tienen esas formitas. Pero acá, principalmente hemos dicho que aumenta la IgG y la IgM. Por eso ustedes ven esa herradura. Cuando tengamos una hipergamma globulina policlonal, ¿sí? Que generalmente es extensa, IgM y IgG, desaparece esa herradura porque también tenemos un incremento de IgA. Fíjense, este sería un aumento policlonal donde desaparece la herradura, es decir, las gamas se unen con la beta. También podemos tener una banda homogénea en la zona de las gamas. Siempre el componente monoclonal va a correr en la zona de las gamas. Si tenemos un componente monoclonal, no. ¿Hasta dónde podría correr? Hasta la alfa 2. Porque acuérdense que si la IgA tiene movilidad rápida, puede llegar hasta la alfa 2. Y la IgG hasta el beta. Bueno, en este caso, ¿qué deberemos hacer? Si tenemos una banda homogénea. ¿Diluir, me parece? No, tipificarla. O sea, deberemos identificarla, que generalmente se hace por inmunofijación o inmunoelectroforesis. Y también lo mismo, debemos tipificar las cadenas livianas, la endocapa en las muestras de orina y cuantificar, ¿sí? Y se debe expresar en las mismas concentraciones en que expresan las proteínas. Bueno, esto es diferentes componentes, bandas homogéneas de diferente movilidad. Cuando ustedes en el informe descriptivo, si esa banda homogénea aparece en la zona de las gamas, debemos indicar si es de movilidad rápida, media o lenta. Bueno, y ahora vamos a hablar de las crioglobulinas. ¿Qué son las crioglobulinas? A ver, ¿quién nos puede dar la definición? Son inmunoglobulinas que precipitan de forma reversible cuando la temperatura disminuye de 37 grados centígrados. Cuando baja por debajo de 37 grados centígrados, digamos, cuando desciende la temperatura. ¿Y ese proceso cómo es? Reversible. Reversible. Es decir, que si aumentamos la temperatura, se redisuelve. Bien. Estas crioglobulinas son proteínas ¿de qué tipo? Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Bien. ¿Y qué ocurre, digamos, cuando precipitan estas inmunoglobulinas? ¿Qué se produce? Como racimos, se agrupan como si fueran racimos de... Sí. ¿Y qué va a producir? Vasooclusión. Vasooclusión. Muy bien, va a producir vasooclusión en los vasos, de pequeños, sobre todo en los vasos de pequeño calibre y de calibre medio. Y están asociadas generalmente con enfermedades autoinmunes y hipoproliferativas, infecciones crónicas, enfermedades renales y hepáticas. Entonces, dentro de la hipótesis, digamos, en cuanto a la etiología de estas crioglobulinas, las hipótesis que se plantean es que habría una susceptibilidad genética, también una estimulación antigénica prolongada, una activación policlonal del linfocito B,
habría una propiedad superantigénica de algunos agentes infecciosos. Otros consideran que habría un defecto en la eliminación, digamos, de inmunocomplejos por el vaso. Y también se podría, otra de las hipótesis, reacciones cruzadas con algunos antígenos y la activación de protoncogenes. Bueno, la presencia de crioglobulinas en sangre se conoce como crioglobulinemia, ¿sí? Y en el año 1974, Browell clasifica las crioglobulinas en 3 tipos, que es la clasificación que se mantiene hasta hoy. La clasificación de tipo 1 está constituida por una sola clase de inmunoglobulina monoclonal, que puede ser IgG o IgM, sin actividad de factor reumatoideo. Estas inmunoglobulinas pueden ser detectadas cuando se hace una cosilla electroforética y fíjense que están en altas concentraciones, en una concentración de 1 a 5 gramos por decilitro. Por lo tanto, la precipitación, digamos, de estas inmunoglobulinas va a producir estos procesos vasooclusivos, va a producir vasculitis, ¿sí? Y va a producir fenómenos clínicos entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es cuando se produce esa precipitación, generalmente a dónde se producen, digamos, estos extremidades. En las extremidades, también puede producirse en la cara, ¿sí? Porque, digamos, son las zonas más frías, ¿sí? Entonces, fíjense, los dedos se ponen pálidos, luego toman un color violáceo, acá se ve mejor, porque digamos, hay una falta de irrigación, una falta de oxígeno, ¿sí? Y se produce una dilatación, luego se produce, digamos, el organismo produce una dilatación de los vasos sanguíneos y cuando la sangre retorna, toman un color rojo, ¿sí? Esto es lo menos que le puede pasar al paciente, pero a veces se producen vasculitis, donde se producen úlceras que pueden llegar a producir una gangrena en el miembro. Generalmente, las crioglobulinas de tipo 1 están asociadas con qué tipo de patología. No las de tipo 1. Están generalmente asociadas a la proliferación de células plasmáticas, una proliferación anormal de células plasmáticas, como son, por ejemplo, el mieloma múltiple. ¿Qué otra patología? La macroglobulinemia de Walderson, ¿sí? O los trastornos linfoproliferativos. Bueno, la tipo 2 es una crioglobulinemia de tipo mixta, donde está involucrada una IgG policlonal y una IgM monoclonal con actividad de factor reumatoideo. Entonces, acá, ¿qué es lo que se produce? La formación de inmunocomplejos. Bien. Y la de tipo 3 también es mixta y está involucrada una IgG policlonal y una IgM policlonal con actividad de factor reumatoideo. En ambas se produce la formación de inmunocomplejos que no ocurre en el tipo 1. Tenemos que, debido a que están involucradas dos inmunoglobulinas, se llaman crioglobulinemias mixtas. Las crioglobulinemias mixtas, en la mayor parte de los casos, están asociadas con infecciones. En este caso, ¿qué tipo de infección es la que más está asociada? La infección, que recién lo habían dicho, con el virus de la hepatitis C. Se ha visto que el 50% de pacientes con infección por virus de la hepatitis C tienen crioglobulinemia en la sangre. Y un 30% de estas crioglobulinemias mixtas no se conoce bien, digamos, la causa, entonces se conocen como crioglobulinemias esenciales. Estas crioglobulinemias mixtas son más difíciles, digamos, de identificar que la tipo
y porque la concentración en sangre es más baja, están en el orden de los 50 a 500 miligramos por decilitro. Entonces, acá tenemos las enfermedades a las cuales están asociadas, que ya hemos visto, el tipo 1, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström o enfermedades linfoproliferativas con componente monoclonal. Mientras que las de tipo 2 estamos asociadas a la hepatitis crónica, leucemia linfocítica crónica, linfoma no Hodgkin y enfermedades autoinmunes. Mientras que las de tipo 3 están más asociadas a las infecciones crónicas virales, principalmente la infección por virus de hepatitis C, bacterianas, micológicas, parasitarias y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea y la cirrosis viral. ¿Y cuál es? Bueno, acá ven, estas son las vasculitis que se producen en los miembros, en las extremidades, donde se pueden producir las úlceras y si no se trata el paciente puede llegar a la gangrena. ¿Cuáles son las, digamos, en las crioglobulinas de tipo mixto? ¿Cuál es la principal sintomatología de estos pacientes? A diferencia de la del tipo 1. El síndrome reumático. El síndrome reumático, o sea, se caracterizan por tener artralgias, ¿sí? Presentan debilidad muscular, neuropatía periférica y también tienen afecciones renales. Y eso se debe al depósito de los inmunocomplejos. Entonces, no siempre, digamos, las crioglobulinas, la presencia de crioglobulinas se pone de manifiesto. O sea, un paciente, digamos, que tenga un síndrome crioglobulinémico con manifestaciones clínicas, es necesario, digamos, hacer la identificación de las crioglobulinas y hacer el tratamiento. Pero no siempre, digamos, o sea, puede tener, digamos, crioglobulinas, pero si no hay manifestación clínica, digamos, o sea, lo que quiero decir que, digamos, la identificación y la terapia va a depender de la clínica del paciente. Entonces, esto sería un algoritmo para el diagnóstico de las crioglobulinas. Entonces, si el paciente tiene manifestaciones clínicas de vasculitis, de los vasos de pequeño y mediano calibre, y tiene manifestaciones clínicas como por ejemplo, habíamos dicho el fenómeno de Reynolds, habíamos dicho artralgias, atrocianosis, que era la definición del eje de los dedos. Entonces vamos a hacer la determinación de crioglobulinas. Bueno, esto ya lo van a ver en la parte del laboratorio. Y esta determinación puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Si es positiva, debemos cuantificar, o sea, identificar cuál es el componente involucrado y hacer la cuantificación. Y de acuerdo a los componentes involucrados, vamos a clasificarla en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Sí. ¿Qué diferencia sería la tipo 2 y la tipo 3? Porque en la clasificación es lo mismo. Sí, es prácticamente lo mismo, sino que las causas, Eso. digamos, el tipo 3 más está relacionado con las infecciones y las enfermedades autoinmunes. En cambio, en la tipo 2, bueno, están involucradas también las infecciones y las enfermedades autoinmunes, pero también hay procesos linfoproliferativos, también puede haber en los procesos linfoproliferativos. Bueno, y después el componente que está involucrado. Acuérdense que en la tipo 2 teníamos, ¿cómo era con los componentes involucrados? Teníamos una IgG policlonal y una IgM monoclonal. Y en la tipo 3, tanto la IgG como la IgM son policlonales. Por eso están presentes también en los procesos linfoproliferativos. Bueno, y estos les he traído las reglas generales para la valoración de un programa electroforético. Tenemos que tener en cuenta que la albúmina siempre desciende, ¿sí? La fracción que aumenta con mayor frecuencia es la gamma globulina y con menor frecuencia la alfa 2. Las grandes
defensa del sistema de las gamas globulinas. Las globulinas alfa 1 y alfa 2 aumentan en los procesos agudos y crónicos. En los procesos agudos tenemos aumento de alfa 1 y alfa 2 y en los procesos crónicos De las gamas. también aumentan las gamas. Las gamas aumentan en los procesos mesenquimales. Las betas están aumentadas en los trastornos plasmáticos del lípido, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en la colestasis. Los descensos aislados de las globulinas tienen relativo valor diagnóstico y la disminución de las gamas por sí sola tiene valor diagnóstico propio. En este caso, cuando hay una disminución de la gama, ¿qué tenemos que hacer? El dosaje de qué hay que... Bueno, y con respecto al informe interpretativo del proteinograma, tenemos que proveer información sobre los hallazgos relevantes y sugerir estudios si son necesarios. Entonces, si las fracciones proteicas no se presentan alteradas, podemos informar que tenemos un perfil sin particularidades. Si alguna de las fracciones se encuentra alterada, ¿qué podemos informar? Por ejemplo, hipoalbuminemia, si tenemos la albúmina disminuida, podemos también informar alfa 1 marcadamente disminuida, ¿sí? En este caso podríamos sospechar de que una deficiencia de alfa 1 antitrypsina. Hipergamaglobulinemia policlonal u oligoclonal, ya hemos visto las patentes, oligoclonales y policlonales, y las causas, digamos, que las producen, eso lo hemos visto en la clase pasada. Beta 2 marcadamente disminuida, podemos tener una hipogamaglobulinemia y fracciones alfa 1 y alfa 2 aumentadas. También podemos tener betas aumentadas. ¿En qué caso podríamos tener una beta aumentada? ¿Se acuerdan? Sí, no. Sobre todo la beta 1, ¿se acuerdan? El embarazo. ¿Por qué? Por la gran fermina, y no solo en el embarazo, en otras partes. Cuando tenemos anemias ferropénicas, porque es lo mismo que ocurre en el embarazo. Y hablar de la beta 2 sobre todos los componentes del complemento, recuerden. Bueno, y en el caso de observar una banda homogénea, se quiere utilizar el término banda homogénea. ¿Sí? Si presenta movilidad gamma, describir si la banda corre en la zona rápida, media o lenta de la gama globulina. Se debe identificar y cuantificar la banda homogénea en estudio y utilizar las mismas unidades que para las distintas reacciones proteicas. Bueno, yo les voy a unir las dos clases, las que le damos la clase pasada y esta, y se las voy a subir ahora acá. ¿Alguna duda con respecto al tema? Bueno, escuchen chicos, hay una comisión que está, digamos, que tiene más alumnos, y la porción del día martes tiene más alumnos que la del día miércoles. ¿Alguien del día martes